bienvenidos todos al Café Rutero de este año, el primer Café Rutero del año 2023. Recién iniciando y vamos a tener un invitado de lujo, Iván Mateluna Farías, de profesión mecánico en combustión interna. ¿Está bien, Iván, cierto? Mecánico. Así es. Casado, con 2 hijos, Felipe y Marcela, y una señora que lo acompaña toda su vida, gremialista, presidente de Fede Quinta, vicepresidente de la CNTC, también fue presidente de Asobucan, así que con una connotada trayectoria desde el año 1990. Iván Mateluna, bienvenido a Café Rutero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, pues, don Juan, muchas gracias por la invitación y espero que podamos satisfacer las preguntas que ustedes nos van a hacer. Así que feliz también de poder participar del primer programa de Rutero. Para mí es una honra poder participar de este chat, don Juan Arancibia Navia. Muy agradecido, Iván. Pero vamos al tiro del grano, ¿ah? La primera Como el pregunta café. tiene que ver con la actividad. Perdón, con un café. ¿Ah? Como el café. La primera pregunta tiene que ver con la actividad. ¿Tú consideras que la actividad de transporte de carga es una actividad privilegiada? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Para nosotros, por lo menos, es un privilegio ser transportista. Nosotros creemos que el rubro nuestro hoy día ha alcanzado una connotación de esencial en Chile. Movemos casi el 90% de la... Claro que frente a esa situación, que podemos prestar este servicio a la comunidad. Estamos hoy día nosotros trasladando las cargas de nuestros clientes con garantía de seguridad, nos adaptamos a los horarios de los clientes, entendemos que las rutas que se ocupan hoy día en Chile, todas, nosotros, en todas andamos nosotros hoy día. Hay una persona que siempre ha dicho que el transporte de carga en Chile es como la sangre, ¿cierto?, en las venas de un ser humano. Nosotros andamos por todos los lugares de Chile. Además que abarcamos harta, digamos, sistemas logísticos, porque trabajamos en la minería, en la forestal, en los combustibles, tiramos áridos, congelados, contenedores, etcétera, etcétera. Ahora vamos a empezar a ponerle asientos a los camiones también para poder trasladar personal. Oye, para echarle competencia con los que compiten con nosotros. Oye, y respecto a lo que significa, digamos, el impuesto específico y todos estos temas, digamos, que toda la gente dice, oye, es un privilegio de esta industria, ¿qué opinión tienes? ¿Qué opinión merece este tema, este tipo de comentarios? Sí, es que hay un error ahí de concepto. Siempre ha sido, la ciudadanía ha sido mal informada con respecto al tema del impuesto específico. Porque si bien es cierto, hay tramos que sí descontamos nosotros y que dicen relación justamente al reintegro del impuesto específico, no todas las empresas de transporte de partida son las que descuentan el 100%. Nosotros hay tramos de 80, 50 y tantos por ciento, 40 y tantos por ciento, y hay una de 31% que está en la mayoría de transportistas grandes. Entendiendo que este sistema hoy día es un sistema asimétrico y que tiene un problema grave, porque la ciudadanía, la persona que tiene su vehículo normal, ellos no descuentan ni un porcentaje de impuesto específico, que fue un impuesto que ustedes todos tienen claro que nace de un tema de carretera, construcción, que fue avalado por el gobierno de turno en ese tiempo y por los transportistas, como un gesto hacia el gobierno para poder reconstruir después de un terremoto. Entonces, lo que no logramos entender es que después se quedó como un ingreso al arca fiscal definitivo y permanente, es como el 18%, que pusieron el 19% temporalmente, a las finales hoy día continúa temporalmente. Entonces, como siempre nos hemos sentido engañados por los gobiernos, creo que el decir hoy día que nosotros tenemos en ese sentido como un trato especial, creo que hay un tremendo error, porque si hablamos de la industria, toda la industria, los únicos que descontamos parte del impuesto específico que lo recuperamos somos los transportistas. Pero todas las demás industrias, como las forestales, la minería, los navieros, la aviación, ferrocarriles, descuentan el 100% del impuesto específico. Ellos sí que son privilegiados frente a este sistema de impuestos. Por lo tanto, hay un tema ahí de mala información y espero haberlo dejado bien aclarado en estos momentos para que no digan que en ese sentido tenemos un privilegio. Lo que sí podemos decir que si recuperamos parte, tampoco estamos 100% sin recuperarlo. ¿Entiendes? Lo que sí, lo más penoso es que aquellos que no tienen industria ni empresa, obviamente, en el caso suyo, don Juan, y muchos de los que están acá,
obviamente no descuentan ninguno como persona natural, como yo tampoco descuento como persona natural. Iván, este impuesto nació, para que la gente sepa, digamos, y terminé complementando un poco lo que tú dices, en el año 85, en el terremoto de 1985. O sea, ya un Gracias. tiempo importante con este tema que fue transitorio permanente, ¿no? Lo que pasa es que hoy día le preguntaste a la autoridad y le dice el por qué no se vuelve nuevamente al estado normal. Mira, si hoy día lográramos retirar el impuesto específico de todos los combustibles, obviamente que tendríamos mucha más economía en todo sentido, porque esto se va traspasando después al usuario y al cliente, al que compra el producto final. Entonces, entendiendo que hay un tema que el gobierno ya no va a hacer, porque es mucha la plata que se recauda, estamos hablando de que se recuperan 2.000 millones de dólares al año, y si toda la gente devolviera el impuesto específico sin descontarlo, estaríamos hablando del orden de los 4.000 a 6.000 millones de dólares. Creo que hay una tremenda herramienta. Nosotros siempre hemos dicho, como transportistas, y esto para que la gente lo sepa, que debiéramos de pagarlos todo el impuesto específico o descontarlos todos. Que no haya las simetrías. Y esa simetría el gobierno no la va a permitir porque lamentablemente lo que es legisla, si tú miras en el Parlamento, muchos de ellos y muchos lobistas llegan a las finales a comprar las voluntades y va a ser casi imposible poder retirarlo. Pero sí yo creo que así como se ha hecho fuerza para muchas cosas, podríamos lograr a través de este gobierno que existe hoy día, como es un gobierno social, un gobierno que mira por las personas, no sé qué tanto mira, pero bueno, es la mirada que ellos dicen tener. Podríamos exigirle que definitivamente lo descuenten y que lo paguemos todos, o que nadie lo pague. Creo que esas son las dos propuestas, no hay ninguna otra propuesta. Y aquí en este sentido te quiero decir que lo tenemos sumamente claro los transportistas, porque si va a ser un bien social, mira, si nosotros pagáramos todo el impuesto específico y toda la gente lo pagara así como lo paga la persona particular, creo que tendríamos un ingreso a las arcas fiscales tan considerable que lograríamos tener tal vez hoy día mejores pensiones, podríamos tener hoy día definitivamente mejor salud y mejor educación, porque podríamos ocupar, el problema es que ¿a dónde va dirigido ese dinero? ¿Va dirigido a aumentar el gasto fiscal o va dirigido realmente a la sociedad que necesita estos recursos? Creo que ahí hay un tema que hay que considerar. O sea, hay un efecto de transparencia. Iván, pero este fue parte de los temas que tienen relación con el concepto de combustible y hay otra parte que tiene relación con el concepto de la seguridad, que fueron los dos grandes temas, digamos, que fueron la bandera de la última paralización. Tú como dirigente gremial y como presidente de una federación y vicepresidente, digamos, de una confederación, ¿con qué sensación te quedas de la última paralización? Mira, nosotros creemos que por primera vez de todas las movilizaciones que no hemos tenido nosotros, hemos logrado algo concreto. Concreto en el sentido del acuerdo, porque los acuerdos a las finales son un acuerdo que se llega al gobierno para terminar una movilización que lo inició otros gremios de transporte, no fuimos nosotros como CNTC ni como Fede Quinta, pero sí logramos que se firmara este acuerdo para poder llegar, ¿cierto?, a una solución definitiva. Se lograron grandes cosas acá, como por ejemplo la mesa tripartita, que encabezada por el ministro de Transporte, Economía y los empresarios que están reunidos en CPC y la SOFOFA, más los transportistas. Creo que si logramos avanzar en esa mesa vamos a tener un montón de logros, como por ejemplo tener un índice de costo de transporte que sea validado por todos los entes y que sea no a voluntad del cliente o del usuario, sino que sea como una ley donde se le exija a todos aquellos que generan carga que ocupen esta herramienta que se supone va a ser mejorada también a través del INE para poder reflejar la realidad del transporte de carga. Hoy día, fíjate que con el tema del combustible que ha subido tanto, está reflejando una realidad entre paréntesis. Porque lo que hace el índice de costo de transporte es venir, los que lo ocupan, porque no todos lo ocupan, yo creo que hay una minoría que ocupa esta herramienta como indexación de tarifa, lograríamos tener hoy día no este encuentro con el cliente ni llegar a tratar de que el cliente no considere mi situación en el momento que me suben los insumos, sino que esa herramienta lo estaría indexando realmente lo que corresponde al alza de tarifas de acuerdo al consumo que tenemos. Entendiendo que ese fue uno de los principales acuerdos con el gobierno en base al tema netamente comercial. Pero tú me hiciste una pregunta con respecto al tema de seguridad. Mira, ahí nosotros lo que exigimos al gobierno
fue que definitivamente hubiera más recursos para las policías, que se lograra tener un fiscal exclusivo solamente para el caso de robos de camiones, para que esto no se disperse en el tiempo, porque cuando tú no tienes fiscales exclusivos, lo toma cualquier otro fiscal que tiene 1000 causas más, entonces tu causa prácticamente queda en el olvido. Se logró eso también como acuerdo, se le va a llamar al fiscal nacional para ver si ellos pueden lograr tener definitivamente un fiscal que se dedique por zonas, porque nosotros lo habíamos pedido por región, pero dijeron que no, que tenía que ser por zonas. Entonces estamos hablando de una zona norte, zona sur, zona central, no sé, pues las zonas que estén especificadas en el mapa geográfico que tiene Chile. Entendiendo esa situación, yo creo definitivamente, Juan, que podríamos lograr poder capturar a las bandas, poder darle realmente la sentencia que se merecen, y ahí hay un trabajo que hacer hoy día con el legislativo. Creemos que definitivamente, aun cuando tengamos esta herramienta, si el legislativo no tiene buenas leyes que pueda mandar, ¿cierto? O el ejecutivo ayudado con el legislativo la puedan mandar, ¿cierto?, a los ministerios de justicia para que definitivamente las causas con respecto al robo, a la receptación, no queden en el aire. Nosotros hace poco tuvimos varios robos de camiones donde veíamos dónde estaban los camiones, dónde estaba la mercadería. Sin embargo, esa gente a los 2, 4, 3, 4 días están afuera, están libres nuevamente, porque se conoce la ley mejor que nosotros, porque la ley es falible. No tenemos hoy día una ley que realmente represente la necesidad de la gente que está siendo agraviada con este tema de los asaltos y robos, que es un tema sumamente más profundo, Juana, no solamente por el tema legal, sino porque hay un tema que en la empresa de transporte que sufre el daño, la gran mayoría después rebota y repercute en los clientes contra esas empresas de transporte, que casi son menudas y pequeñas, y lamentablemente quedan prácticamente en el olvido y quedan sin sus herramientas de trabajo porque los demandan, les embargan. Es bien complejo el sistema, no es fácil vivir eso a través de un camionero pequeño, por ejemplo, que tiene un camión y que le roban su contenedor. Prácticamente él pierde la confianza con el cliente, con los demás transportistas, y queda prácticamente en un momento muy, muy complicado él como persona y como empresa. En ese sentido, Iván, una pregunta como para entender un poco el tema. ¿Cuántas causas realmente se han terminado o se han solucionado, digamos, en este último año? Porque tenemos temas en el norte, tenemos temas, digamos, en la Araucanía, que afecta a los transportistas en general y a los conductores, por supuesto, digamos, en forma directa. ¿Cuántas causas? O sea, ¿hay un número? ¿Hay alguna estadística respecto a eso? Bueno, mira, nosotros hemos estado conversando con los transportistas aquí en la zona central, más que en el norte y en el sur, porque después de esta movilización nos dimos cuenta que hay gente en el norte que tiene su propia bandera y su propia forma de ver las situaciones. Siempre he sentido yo que la división del gremio a la larga ha llevado a que esto se tome descentralizadamente, en el caso de la gente del norte o del sur, y la zona central, que también tiene sus propios karmas con respecto al tema de la inseguridad. Yo no puedo entender que una actividad tan esencial como el transporte de carga por carretera hoy día esté tan desvalida frente a las situaciones que estamos viviendo. Lamentablemente, si me preguntas a mí, yo te podría dar estadísticas de los últimos 15 días donde nos han robado más de 10 camiones. Estadísticas formales, tú le pides inclusive al Ministerio Público y no va a tener las mismas, por ejemplo, que pueden tener las policías. Las policías tienen una estadística que no es la real porque muchos de los transportistas no denuncian, porque después le mandan un papelito que dice siga participando. Entonces, lamentablemente, esta poca empatía que tienen tanto los jueces, los fiscales y las policías, obviamente nos ha llevado prácticamente a no denunciar y dejar la constancia, hacer la querella, y después sabemos que va a salir siga participando. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos con la compañía de seguro para que ella corra con el siniestro en el caso de las compañías que cubren robo. Muchas no cubren porque te han puesto cláusulas hoy día muy leoninas, donde prácticamente te están dejando en la indefensión total. Entonces, está muy complejo el escenario hoy día para los transportistas frente al tema de seguridad. No es solamente un tema de transportistas, hay un tema en las casas, en la ciudad, la vecina, en los mismos barrios donde nosotros vivimos. Prácticamente la delincuencia se ha aumentado de una manera tal que prácticamente no se puede vivir. No creo que sea solamente un tema de nosotros como transportistas. Gracias a Dios creo que nosotros por lo menos podemos manejar esto medianamente, porque podemos hacer presión al gobierno para que nos coloque hoy día una seguridad distinta. Tú tienes claro que las concesionarias no responden por daño ni por robo en las carreteras. Es complejo el escenario, yo no lo veo
hoy día que a pesar de este acuerdo que firmamos con el gobierno haya realmente mejores condiciones de seguridad. No creo que vamos a llegar a eso. Ahí las zonas de descanso en Chile no existen, pues tenemos una nomás, hay que Los Lagartos, que es la única que cumple con la normativa que nosotros exigimos, y no hay más en Chile. Pues. Hoy día deberían haber, con todos los gobiernos que han pasado y la cantidad de horas de descanso que nos han entregado, digamos tener 100. Y esa es una realidad que de aquí a poco andar este gobierno tampoco la va a cumplir. Creemos que no la va a cumplir porque es muy difícil cumplir algo cuando tú necesitas recursos, pero también necesitas voluntad. Yo creo que los recursos son los mínimos para la voluntad, porque si nosotros todos decidiéramos mañana no salir a trabajar, obviamente el conflicto sería distinto. Y creo que hoy día, pensándolo abiertamente, Juan, qué es lo que vamos a hacer de aquí para adelante, yo creo que vamos a tener que cambiar la modalidad de cómo vamos a enfrentar estas situaciones, porque nos van a obligar a andar armados después. Y yo creo que eso no es lo que corresponde, porque el ciudadano está para que lo protejan y no para autoprotegerse. Sí, este tema, claro, es un tema que estamos todos participando, digamos, en el tema de la seguridad de alguna manera, pero en sí, en el tema del ámbito del transporte, aquí lo importante es ver, o sea, tenemos el Ministerio de Justicia por un lado, tenemos el Poder Legislativo y tenemos el Presidencial, o sea, tenemos todos los poderes que deberían actuar en forma integral, digamos, tratando de proteger a la gente, digamos. Oye, y por de pronto, digamos, es un mandato constitucional, digamos, y hoy día aparentemente no se cumple porque tampoco tenemos los números necesarios si nadie se pone de acuerdo en esto, digamos. Y la importancia que tiene este sistema, digamos, y ese es uno de los conceptos base de la paralización. Pero te quiero llegar a otra cosa, Iván. Tú mencionaste algo del gremio. ¿El gremio está dividido? ¿Esa es la sensación que te queda después de la paralización? O sea, el gremio está dividido desde que se formó la nueva Confederación del Transporte de Carga de Chile, donde pertenecemos nosotros, porque sentíamos que la Confederación Nacional de Camiones, donde somos nosotros originarios, no estaba cumpliendo el rol que le corresponde con respecto al gremio que representa, que somos los transportistas. Lamentablemente ahí nosotros creo, en mi opinión muy personal, que cometimos una error grave habernos salido de la Confederación Nacional de Camiones y haber formado esta nueva confederación. Pero cuando tú no llegas a diálogo con los dirigentes, que son los que nos presiden, que puede pasar inclusive en esta otra confederación, obviamente que tú optas por el camino de la división, que no debiera haber sido nunca, pero bueno, los dirigentes en ese tiempo pensaron de esa forma. En ese tiempo yo no participaba de la dirigencia 100%, ni tomaba decisiones como hoy día lo podemos hacer. Creo que sí está dividido, creo que hay muchas entidades que representan, otras por ejemplo como la que salió hoy día Fuerza del Norte, que no tiene cabeza, no tiene pie, no tiene mano, porque hay como 1000 cabezas y tú no sabes con quién tenés que conversar, a pesar que hay un presidente que los representa, pero ellos no están formalizados, no tienen una confederación de base, no tienen federaciones de base, no tienen asociaciones gremiales de base, aun cuando sí hay asociaciones gremiales que están formadas, pero eso significa que falta un trabajo que yo creo que lo van a realizar en el tiempo, donde tú necesitas tener una estructura para que la autoridad sepa con quién va a conversar y que esa persona representa a todos esos otros gremios que se supone pertenecen, que son los miembros de esa confederación, para poder tener una voz. Lamentablemente en esta manifestación que pasó nos dimos cuenta de la informalidad que tenían los independientes que le llamaron ellos, que se autodenominan independientes, pero siempre dependen de alguien. Porque nosotros todos dependemos del Ministerio de Transporte, transportistas que esté asociado o no asociado a una confederación o una asociación gremial o a una federación regional, depende siempre del Ministerio de Transporte porque es quien regula la actividad. Entendiendo eso, creo que definitivamente nosotros debiéramos unificar los criterios. En esta negociación con el gobierno, si bien es cierto, no entramos juntos a negociar, pero los requerimientos que hubieron, las peticiones que hubieron al gobierno de turno, eran las mismas. No hubo ningún cambio en ello, excepto una coma o una tilde que puede haber salido por ahí, pero que no representan ni hacen variar, ¿cierto?, lo que presentamos nosotros como confederación y lo que presentaron los independientes de Fuerza del Norte. Frente a esto, yo puedo hacer un análisis y decirte que sí estamos divididos, sí no hay voces permanentes cantantes, porque don Juan Araya hoy día no tiene validación por cómo él ha llevado la estructura de su confederación, aun cuando los gobiernos le preguntan, porque aparecen esas letras y obviamente se supone que hay un representante que debiera representar el transporte de carga en Chile. Sin embargo, muchos nos sentimos representados por don Juan, como muchos no se sienten representados por don Sergio Pérez, que es mi presidente, y tal vez tampoco por nuestras federaciones. Por lo tanto, creo que sí, en ese sentido tú tienes razón,
hay una división, hay un trabajo que hacer como gremialistas, cómo unificamos nuevamente los criterios, cómo vamos con una sola voz ante el gobierno, a pesar que en esta pasada sí estuvimos de acuerdo en la petición, pero no pudimos estar juntos. Entonces, alguien dijo juntos, pero no revueltos. Y está bien, porque ahí también te quiero aclarar algo. Una de las motivaciones que tuvo la Federación de Camiones en la Quinta Región y la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile frente a la situación que se vivió fue la poca empatía que tuvieron los colegas. Porque una cosa es querer pedir algo y reclamar algo con formalidad, haciendo manifestaciones, parándonos en las fermas, y otra cosa es atentar con nuestros propios colegas. Y yo sentí que en esta movilización, estos independientes, muchos de ellos, atentaron contra nuestros propios colegas, bajándonos de los camiones, golpeando a muchos conductores, haciéndole daño a los vehículos que ellos eran mandatados, porque el conductor no se manda solo, el conductor es enviado por una empresa de transporte. Y aquí tú sabes ciertamente que a veces que hay movilizaciones, la CNS no las apoya, ni tampoco las apoya Chile Transporte, aun cuando las causas sean muy justas. Pero creo firmemente que sí hubo algo que no debiera haber sucedido nunca, porque nosotros tuvimos una semana parados por la seguridad. Le hicimos al gobierno de Piñera 2 un paro de una semana y un poquito más, casi 8 días, fueron 8 días en realidad, por la inseguridad cuando quemaron a Juan Barrio. Después tuvimos la situación de Byron Castillo, que tiraron del puente los extranjeros que entran por el norte como quieren entrar a su casa. Hicimos una movilización de 2 días. Lamentablemente, Juan, después vimos lo mismo entre colegas acá. Entonces, si yo estoy defendiendo por un lado la seguridad, no puedo hacer que mi colega ande inseguro y yo más encima yo mismo tendrá contra ese colega. Entonces, esas cosas yo por lo menos no las acepto. Creo que no es la forma, no es el modo de poder protestar o de manifestarse. Pero bueno, como eran independientes la gran mayoría y era gente que se hacía representar al transporte de carga, que nunca lo representó, porque si lo hubiese representado no habría estado de esa forma. Pero bueno, son situaciones que hay que ir corrigiendo. Yo creo que en el camino todos vamos a ir aprendiendo de lo que aconteció. Oye, son varios los temas, Iván, que hay en esto y que competen al gremio y a la actividad, digamos, del transporte. Una de ellas tiene que ver también con temas de la seguridad vial, o sea, el comportamiento de la gente, porque es difícil entender o que la gente entienda que un conductor puede salir a las 4 o 5 de la mañana de su casa, puede trasladarse en las carreteras que hoy día son, entre comillas, inseguras, ¿ah? Y no sabe si al otro día va a volver o no. Y eso va generando unos niveles de estrés importantísimos, que se manifiesta quizás, digamos, porque siempre hablamos en esto de que las causas son la fatiga, la velocidad, etc. Pero a lo mejor el estrés provoca un tema que significa, oye, yo voy a la carretera, mi lugar de trabajo, voy con mi camión, con mi equipo, pero la verdad que estoy ya a unas ciertas variables que yo no manejo. Entonces, ¿cómo enfrentar este tema de la seguridad vial desde tu punto de vista? Mira, yo creo que este tema es un tema que hoy día va a ser muy complejo tomar o tratar de realizar una visión distinta con respecto a esto. Fíjate que hoy día hay una ley de las 40 horas que quiere ser aplicada al transporte de carga por carretera, donde se pretende que la gente tenga más tiempo con su familia. Como concepto está bien. Lo que yo haría sería darle garantía a un conductor de poder trabajar tranquilo, de poder llegar a donde un cliente y que ese cliente cuando lo citó a las 7 u 8 de la mañana lo atienda a las 8 de la mañana. Estoy pensando hoy día en que cuando llegas a un terminal portuario con tu carga ya realizada a embarcar, el terminal portuario responda, ¿cierto?, con un estándar de servicio frente a ese conductor. Tenemos un tema de conducción vial, la inseguridad en la ruta. Tú depende de lo que lleves, como el chofer van presionados ya, especialmente cuando le ponen el contenedor en la espalda, ya va presionado que no lo vayan a asaltar ni a robar. Entonces, ¿tú cómo tratas en lo posible de que eso no pase? Hoy día, lamentablemente, no tenemos cómo brindarle la garantía a un conductor 100% de seguridad, porque lo asaltan a plena luz del día, lo asaltan en las noches, y se los roban ahora los camiones en los lugares donde están estacionados. Entonces, todos los conductores hoy día se ven en una presión distinta. La cantidad de vehículos que andan hoy día en las calles, si tú miras, por ejemplo, a Santiago, que tratas de entrar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, es prácticamente imposible, porque más fácil, prácticamente una hora te demora en ingresar, porque hay un tema vial, también de estructura vial, que tampoco está acompañando al gran índice de vehículos que andan circulando.
Entonces, ¿cómo tomamos esto? Yo creo que tú le puedes poner un psicólogo a un conductor, le puedes poner, no sé, un psiquiatra, lo que sea, pero va a ser muy difícil. Yo creo que si va en el temperamento, creemos firmemente que las empresas de transporte tienen que tener un diálogo distinto con los conductores. Creo que ahí está el derecho a andar un poco más tranquilo, que se sienta respaldado por la empresa de transporte, que se sienta respaldado por los dueños de empresa, que el conductor sienta que es bien tratado en la empresa. Creo que eso es un factor súper ponderante hoy día para poder realizar una actividad mucho más liviana, entre paréntesis más liviana, poder entregarle los días de descanso que necesita. Porque de repente, cuando hay otro trabajo, se nos olvida que anda un ser humano arriba de ese camión. Entonces, mira, imagínate tú como un conductor que va a buscar un contenedor, un depósito, y está 5 o 6 horas esperando que le entreguen ese contenedor. Después se tiene que ir donde cliente, donde espera 7, 8, 9, hasta 10 horas para que lo carguen. Después, para que le entreguen la guía, espera 4 o 5 horas más. Se viene hacia el puerto, llega al puerto y está esperando 5, 6, 7 horas, hasta 12 horas y hasta 24 horas para entregar el contenedor. ¿Cómo tú haces que esa persona se sienta cómoda, se sienta tranquila o sea eficiente en su manejar, en su conducir? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, creo que todos los actores debemos de colaborar hoy día para que la persona que anda arriba, ojo que estamos hablando de máquinas pesadas, que andan con 45 toneladas de peso bruto. Entonces, no es un tema fácil de abordar, ni tampoco es un tema fácil de poder llevar, ¿cierto?, a la práctica, porque creo que aquí necesitamos voluntades de todo. Aquí está la SOFOFA, está CPC, no vamos a ir solamente por el tema de las tarifas, sino que vamos a ir ahí también a hablar con ellos por el tema que, tú no sé si te acuerdas que hace un tiempo atrás SOFOFA sacó un tema de las buenas prácticas, ¿entiendes? Y esas buenas prácticas, yo el otro día en la reunión que tuvimos con ellos les dije que eran buenas intenciones, porque no se ha llevado a las buenas prácticas, no se ha logrado que los clientes te atiendan en los tiempos que corresponde, porque a veces te citan a las 8 de la mañana y tú cuando recién ingresas a descargar del cliente a las 5 de la tarde, porque le da prioridad a su empresa. Entonces, ¿para qué cita un camión tan temprano si lo va a tener a las 5? Cítalo a las 5. Estoy pensando en que ese chofer, en vez de estar parado arriba de su camión sentado, cuidando la mercadería de ese mismo dueño, esté en su lugar de trabajo, resguardado, no sé, pues cómodamente, no sé, pues viendo algo, no sé, haciendo otras cosas o en su propia casa y sale a trabajar cuando le corresponda entregar la mercadería. Yo creo que hay estos temas, Juan, que necesitaríamos hoy día para darle más tranquilidad al conductor y no ande tan estresado, porque es verdad que andan estresados. La gran mayoría, tú le dices algo a un conductor de un camión y te puedes tirar el camión encima. Y yo he visto gente, por ejemplo, en los vehículos menores que se bajan, le destruye el vehículo a uno, el otro le destruye el otro. Entonces, hay un tema ahí de, estamos en la ley de la selva, pero nadie quiere ser Tarzán. Necesitamos... Pero es la sensación general, ¿eh? O sea, cuando tú miráis Chile y decís, ¿habrá algún indicador de cuántas farmacias hay en Chile? ¿O habrá un indicador de cuántas son las sesiones de psicólogo que tendrán? Y nos podemos encontrar con una tremenda sorpresa, güey. Por eso el estrés pasa a ser un factor importante. Ahora, ¿cómo esto transformarlo en un indicador? No sé. Que hay que trabajar en muchos temas y actividades, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Tú dijiste algo muy claro. Nosotros cuando sacamos la licencia de conducir profesional a 5, dentro de todo el programa que traía ese curso, venía un momento con el psicólogo, donde todos los grupos que estábamos de conductores, que después hicimos una prueba para poder aprobar, nos tocó con el psicólogo. ¿Ya? Y fíjate tú que cuando estuvimos en esa sesión, era como haber estado en un momento determinado, cuando tú te metes a escuchar al psicólogo, era como que te había sacado de encima del cuerpo como un edificio. ¿Me entendés? Sí, claro. Sí. Porque el gallo nos supo indicar nuestra propia condición. Y creo que eso hace falta. Yo creo que nosotros, a través de los sistemas de seguridad, el ICT, la H y toda esta gente que hoy día existe, debieran de pedirle a las empresas de transporte que están afiliadas, o el mismo ISL, el Instituto de Salud Laboral, debiera de tener cada 2 o 3 meses un psicólogo disponible para esa empresa de transporte para que le entregue, ¿cierto?, una sesión a ese conductor. Creo que sería súper relevante hoy día, porque es verdad que, porque la gente dice, no, ¿cómo ir al psicólogo? ¿Cómo ir al psiquiatra? No, si hace bien muchas veces cuando no estás en condiciones. Todas estas cosas que nos pasan hoy día, de la violencia, de la poca tolerancia que existe, se debe única y exclusivamente a que esa persona ha sido muy maltratada por todos los organismos que hoy día competen. Insisto, los conductores creo que deben tener un trato distinto, porque andan con mucha responsabilidad. Es cosa de ver lo que le pasó al conductor ahora que acaba de
no sé, se llevó 4, 5, 6, 9 autos y hubieron 4 muertos. Entonces, hay un tema súper relevante que ustedes como ruteros, especialmente tú, Juan, que tiene altos contactos con esta gente, podríais hacer los contactos, conversar nosotros como federación, como confederación, y lograr que haya un área, así como nos exigen que tenemos que tener los letreros pegados, que los conductores tienen que andar con sus implementos de seguridad y todas estas cosas que son, yo las encuentro externas, a un tema más interno, donde alguien puede tratar directamente con la persona. Le vamos a dar trabajo a los psicólogos, vamos a tener más campos de trabajo y también vamos a tener una mejor conducta vial, que es lo que necesitamos. Creo que por ahí va el camino, don Juan. Y otra cosa, para terminar, decirte que hace falta, frente al tema de la conducción, el que se vayan a decirle cómo debe conducir un conductor profesional. Cuando anda con 5 toneladas, cuando anda con 20 toneladas, cuando anda con 45 toneladas. No es lo mismo. Entonces ahí yo creo que las escuelas de conductores están al debe en eso y debiéramos entre todos tratar de hacer algo que sea más real, más verídico al tema real que se vive cuando andas arriba de un camión. Yo voy a tomarme un tema porque tú mencionaste el tema de lo humano. En el tema de lo humano yo sé que tú eres un hombre de fe, ¿ya? Y quería hacerte una pregunta que puede ser personal, tú me la puedes contestar o no, pero en el fondo, ¿qué sentiste cuando tuviste COVID y tuviste casi un mes, digamos, dentro de la clínica, si no fue más? ¿Ah? Pensar que esto es una nueva oportunidad de hacer? ¿Hay un aporte que falta por hacer, digamos, a esta sociedad? ¿Qué sentiste como ser humano? Tu Mira, familia, tú, tus hijos, tu señora. Bueno. La verdad es que lo que pasaba afuera lo vi re poco, por los videos que mandaban, pero obviamente tú sabes que siempre se manda lo mejor, no lo peor. ¿No? Creo que hubo ahí una procesión que después uno analiza y la ve distinta. Hay cosas más profundas ahí donde se sienten los afectos, donde uno ve el amor, donde se da cuenta que la familia es lo único que está más cerca de uno, a pesar de la cantidad de gente que me mandaba WhatsApp, y yo la verdad es que respondí muy poco porque en la situación que me encontraba, que yo creía que estaba muy bien, me di cuenta que al final lo que uno cree y profesa y la fe que tiene es lo único que te saca de esas situaciones muy complejas. Son situaciones complejas. El COVID es real, existe, es una enfermedad y es una pandemia que realmente todavía está. Entonces hay que cuidarse, hay que seguir haciendo lo que te pide la autoridad sanitaria, pero por sobre todas esas cosas yo creo que hay un tema ahí, y aquí voy a ir a lo que tú acabas de decir, de confianza y de fe. Llegó un momento que los doctores te esperan que te recuperes por milagro, porque como no habían vacunas ni curas para esto, mucha gente se fue en Chile, que uno nunca pensó, pero se lo llevó el COVID. Creo que a lo mejor ahí voy a tomar tus palabras, que Dios quiere aún que haga ciertas cosas que me faltan que hacer, y ya una vez que esté ordenado eso, a lo mejor, no sé, pues, a mis 60 años, tal vez Dios te quiera hacer descansar, pero yo siempre he dicho que los hombres, y todos nosotros tenemos límites, Dios tiene marcado nuestros límites, como el mar tiene sus límites, llega hasta donde la ola lo hace salir nomás, excepto cuando se pone malo y es temporales, pero aún así está limitado al margen que Dios le colocó. Y los hombres igual. Nosotros, Juan, tenemos un límite, y en ese momento que Dios te diga hasta aquí nomás, porque no sabemos si ni siquiera si vamos a estar mañana. Sí. Pero yo agradezco las oraciones de toda la gente, la que lo estima a uno, la que no lo estima, porque mucha gente que pedía para que no partiera. Y la verdad es que yo nunca me sentí en ese proceso, de la muerte ahí mismo encima. Nunca la sentí personalmente como algo que me iba a ocurrir. Nunca tuve esa desconfianza de lo que Dios iba a hacer. Creo que fue un proceso también. Fueron las mejores vacaciones que he tenido porque no me molestó nadie. Nadie. Nadie me pedía camiones, nadie me decía, oye, hay que pagar esto. Por lo tanto, es un proceso que se vive muy interno, Juan, muy interno. La verdad es que hay otros temas ahí que no los quiero sacar a la luz porque me da pena a veces. Me da pena a veces esos temas, entonces, porque veía a mis nietos, a mi hijo, es complejo, muy, muy complejo. Pero bueno, aquí estoy frente a esta cámara, conversando con don Juan Arancibia, y entendiendo que este programa de Rutero es un tremendo programa, donde tú has hecho muchas cosas y hemos logrado hacer muchos temas internamente con la gente,
Y creo que sí ha sido un tremendo beneficio. Así que yo, por lo menos, ese aspecto, mi tema personal, te lo dejo hasta ahí nomás, porque los demás son muy personales míos. No, Iván, por favor, Sí con te todo puedo decir, respeto, Juan, sí, que, pero te puedo decir, quiero, Juan, que si Dios no hubiese estado ahí, no estaría conversando contigo. pero eso es lo que quiero rescatar, porque en el fondo que cuando uno tiene fe y tiene optimismo, como tú lo acabas de expresar, uno puede ver el año en forma diferente. Y eso nos lleva, como la última pregunta, Iván, digamos, en esta entrevista es, ¿cómo ves tú el año 2023? A ver, yo te lo voy a decir del concepto mío como persona, como hombre de fe. Yo siempre he dicho que cuando alguien dice que no va a llover, el que dice que va a llover es Dios, no es el que dijo que no iba a llover. Aun cuando las matemáticas, la ciencia y todo le diga que no va a llover. Yo siempre creo que Dios tiene la última palabra, por lo tanto invito a todos aquellos que nos están escuchando a que la confianza no la pongan en los temas diarios, en lo que está diciendo el economista de turno o el político de turno, que nos miente mucho. Eh, Creo que la fe nuestra tiene que estar puesta en lo que hagamos cada uno frente a Dios. Y ahí creo colocar esto en la mesa, porque hoy día necesitamos urgente que seguir adelante trabajando por este país, un país que todos hemos escogido para vivir, donde nacimos, y hoy día se han criado nuestros hijos, se crían nuestros nietos. Creemos que este es un hermoso país, yo por lo menos lo veo así. Yo, si tú me hablas de Valparaíso, yo amo Valparaíso, he estado en Puerto Vara, que es precioso, Puerto Montt, he estado en Punta Arenas, Natales, pero he estado fuera del país también. Pero yo amo lo que tengo, lo que creo, y mi confianza está puesta en lo que podamos hacer todos. Don Juan Arancibia, la empresa, nosotros, el gobierno, los políticos, si lográramos hoy día sacarnos un poco las ideologías, la envidia, ¿cierto? Estos conceptos muchas veces errados que tenemos frente a que tenemos delante de nosotros, porque somos muy buenos para juzgar, pero no hacemos nada por arreglar a ese que está siendo enjuiciado. Porque a veces miramos y miramos mal. Yo creo que hoy día, Juan, frente a la situación que se ve externa, mira, para muchos motores, el gobierno dijo que el problema del combustible era la guerra entre Ucrania y Rusia. Y por eso el combustible subía y subía. Sin embargo, sigue la guerra en Ucrania y en Rusia y el gobierno y está bajando el combustible. ¿Alguien puede entender eso? Entonces, yo no le creo a aquellos que me dicen que este año que viene va a ser un mal año. Yo siento que si nosotros, los que estamos en este país, seguimos construyendo, no nos puede ir mal. Indistintamente de quién nos gobierne, del partido de político que hoy día estiva, porque los gobiernos, o sea, a ver, nosotros los del país tenemos los gobiernos que nos merecemos. La gente tomó una opción y este gobierno obviamente está tratando en lo posible de que nosotros hagamos bien las cosas, pero no nos está brindando ninguna herramienta para hacerlas bien. Por lo tanto, quiero ir por sobre la política partidista, por sobre las políticas de gobierno, quiero ir a que nosotros las personas, los chilenos que hemos salir de catástrofes difíciles, que hemos logrado aportar muchas veces a situaciones complejas, pedirle a todos aquellos transportistas que sigamos haciendo la pega, que veamos cómo mejoramos nuestra actividad, a la persona dueña de casa, que no se tenga que estar encerrando, sino que exigir a estos políticos de turno hoy día que hagan buenas leyes para que la persona que delinque realmente pueda cumplir su sentencia, porque yo siempre he dicho que lo que el hombre siembra cosecha. Por lo tanto, creo que aquí hay un tema, Juan, ya más personal de cada uno, y pedirle a todos los ciudadanos y a los transportistas nuestros que hagamos las cosas bien, que avancemos. Insisto, confiemos en lo que Dios puede hacer por la nación y no en lo que los políticos o los gobiernos de turno crean que van a hacer por nosotros. Nosotros sí tenemos motor propio, cada persona. Nosotros podemos decir sí o no, podemos querer hacer las cosas mejor o peor, eso va a depender de cada uno. Fíjate que hay trabajadores que hacen la pega que les pagan, no hacen más de lo que les pagan. Sin embargo, otros hacen más de lo que les pagan y no esperan que los recompensen. ¿Entiendes? Y después a la larga eso mismo, Juan, te lleva a ser un mejor trabajador y a ser reconocido. Yo siempre he dicho que es bueno lo que diga Dios de ti y no lo que digan los demás de ti. Por lo tanto, en ese sentido, los invito a todos a confiar en lo que Dios va a hacer por este país y no solamente en lo que digan los economistas de turno, porque se han equivocado y que espero que este año, definitivamente, que hablan de una recesión, se equivoquen nuevamente. ¿Ah? Esa es mi fe. Excelente, Iván. ¿Qué quieres que te diga? Yo agradecer, digamos, que tú hayas participado de esta entrevista porque nos da una cuota de optimismo basado en la fe.
cosa que es muy importante para todos, porque si no hay fe, no hay esperanza. Y esto es lo importante, que el año 2023 nos vaya bien, optimismo, y agradecer tu participación. Últimas palabras, Iván, para terminar este café rutero. Bueno, primero agradecer la autoridad de gobierno, a los empresarios. Nosotros entre todos tenemos que edificar y construir. Ver cómo protegemos nuestras empresas, ver cómo avanzamos frente a situaciones que se pueden dar en el país. Yo tengo una confianza tremenda en el diálogo. Siempre, aunque pareciera que no nos gustara tanto, somos al revés. Nosotros sí siempre hemos querido dialogar. Lamentablemente se rompen a veces los puentes y se cortan los puentes, pero no porque quisiéramos nosotros romperlos, sino porque a veces el que está al frente no lo lleva al diálogo. Desde que el gobierno se comprometió a muchas cosas, de las cuales yo creo que en el tiempo que tienen, que son 4 años, no creo que las puedan cumplir. Pero sí tengo confianza en que vamos a hacer los temas más relevantes, como una ley de transporte, ¿cierto? Como un reglamento que definitivamente el día como entramos salimos de la actividad. Yo espero eso de este gobierno, que haya un ICT del transporte que podamos validar y ser usado por todos los transportistas, desde el más grande al más pequeño. Creo que son herramientas que necesitamos. Siempre he tenido un deseo y creo que sería bueno que haya una unidad económica del transporte. Así como existe la UEF, como existe el dólar, como existe el UTM, u otras monedas de cambio que hay. Creo que nosotros debiéramos tener una. Hay un trabajo que hacer, Ministerio de Hacienda, transportistas, economistas. Hay estos temas ahí que se pueden trabajar, Juan, y yo creo decirle a todos que tengan confianza en que nosotros vamos a avanzar. Como dirigente me comprometo a trabajar estos temas que se acordaron con el gobierno. Si no se dan, no es porque nosotros no queramos. De hecho, si tú miras la ley de los combustibles, ya la distorsionó el ministro de Hacienda, porque no fue como lo conversamos en la mesa, que es un tema que vamos a tener que validar nuevamente, porque hay cosas que se prometieron que no fueron en la ley, no fueron en el requerimiento hacia el Congreso, que es el legislativo. Pero bueno, un tema que hay que conversarlo, todavía no sale solucionado el tema, va recién ahora, ya fue aprobado por el diputado, va para el Senado y vamos a ver cómo llegamos a hacer ahí una instancia en que podamos conversar que nos está cumpliendo el gobierno con el acuerdo. Pero indistintamente eso, yo primero agradecerle a ustedes, a este tema de rutero, a la empresa que avala este organismo, donde tú presides, y también, bueno, agradecerle a mi familia la paciencia que ha tenido conmigo. No ha sido difícil, ha sido bien dificultoso. A mis hijos, ¿cierto? Hoy día muy, muy feliz de que viene otro nieto. Entonces, todas esas cosas a mí me traen hoy día una visión de vida distinta. En que ese es mi principal objetivo. Y creo que debe ser el de todo, la familia. Y te puede ir bien en el negocio, te puede ir mal, te puede ir regular. Pero la familia es algo muy importante, que es el sostén y que son los pilares que a las finales te hacen a ti como persona. Y eso yo lo agradezco y una vez más lo coloco ahí, y Dios que te avala, que Dios te avala y te apoya en lo que tú haces, y que al final Dios va uniendo eslabones que te van ayudando a ser un representante del gremio. Tal vez no validado por toda la gente, porque no tenemos por qué caerle bien a todos, pero sí creo firmemente que Federación de Viña Camionera de la Quinta Región ha tomado hoy día una relevancia importante frente a las situaciones que está viviendo el país. Y en eso no tengan duda que nosotros vamos a defender y vamos a trabajar para que llevar adelante la seguridad en las carreteras, que es lo que necesitamos, y que tengamos hoy día definitivamente un pago justo frente a los servicios que nosotros prestamos. Muchas gracias, Juan. Y con estas palabras nos vamos hasta un nuevo café rutero. Gracias, Iván. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes.